¿Cómo se encuentra usted? Buenas noches. Ahora sí tenemos la comunicación. A ver, señor Narváez, Petroperú ha estado en las últimas semanas en el ojo de la tormenta. Algunos que cuestionaban finalmente pues cómo se maneja la empresa, otros que manifestaban que está mejorando la organización ahí de la petrolera estatal. Pero muchos se preguntaban, Petroperú, a través de su directorio, como usted como presidente, ha pedido un salvataje financiero, porque es lo que se ponía en cuestión, y ustedes, inmediatamente usted, señor Narváez, ha salido a decir y a negarlo a los cuatro vientos. No hemos pedido ningún salvataje financiero al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es así, señor Narváez? Hola, Carlos. Bueno, a ver, tengo eco con el audio, tienen problemas creo allí técnico, pueden afinar para que la entrevista salga como corresponde. Esto se encarga nuestro encargado ahí. A ver, cuéntanos, lo escucho. A ver, primero, yo no tengo por qué mentir, yo soy una persona seria, así que eso es una premisa de partida. Cuando yo digo que nunca hemos pedido y no lo vamos a pedir, eso es salvataje, yo creo que hay que creer, ¿no? No se puede decir algo que no es cierto, ¿no? Cuando se trata de una cosa tan importante como el caso de la empresa Petróleos del Perú. Me parece un absoluto desatino, es un invento, es una declaración absolutamente ridícula de la gente que dice que hemos pedido sabotaje. No hay ningún documento, no hay pedido, no he hecho ninguna declaración al respecto. Por lo tanto, quien dice o quienes dicen tienen, creo yo, otro tipo de intereses y eso realmente es irrelevante para mí. Correcto. Entonces, usted niega cualquier rescate financiero. Ahora, el ministro de Hola, Economía, el señor, el ministro hola, de hola. Economía, sí, ahora me escucha, por favor. Tenemos problemas con el audio. Sí, vamos a tratar de solucionarlo, por favor. Le Sí, decía, sí, yo espero, yo espero. sí, 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 a ver, correcto. ¿Ahora me está escuchando, por favor? Sí, 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 perfecto, te Correcto, escucho muy ahora sí. bien. Solo que hay un poco de eco de mi voz. Tengo eco, Sí, vamos a eso lo intentar pueden... solucionar el tema. Usted niega que haya un rescate o un salvataje financiero, rescate financiero, como quieran llamarlo. Sin embargo, el ministro de Economía, el señor Raúl Pérez Reyes, ha manifestado que hay una reestructuración financiera. ¿Es eso? ¿Hay una reestructuración financiera para ser claro? ¿O hay una reingeniería? ¿O hay una refinanciación? ¿Cuál es el término exacto en todo caso? Bueno, cada comentarista, cada analista, entre comillas, utiliza el término que le parece mejor. O simplemente o no lo entienden o no o saben que es realmente una reestructuración, una reprogramación o un reperfilamiento de una deuda. Así que de momento no tenemos muy claro, no se trata definido, aún todavía no la tenemos, de si vamos a tener que reestructurar nuestras deudas a largo plazo o vamos a reperfilar la deuda. Pero sea cual fuere la operación, o si se tratase de una reestructuración financiera, o si se tratase un reperfilamiento de nuestra deuda, bajo ninguna de las dos opciones vamos a pedir salvataje al Estado. Eso lo tengo tan claro como que estoy sentado aquí. Correcto, pero ambas sí tienen una diferencia, ¿eh? Ojo, reestructuración o No, 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 reperfilamiento sí no, hay no, una no, diferencia. no, no. Lo importante, a ver, la estructuración financiera significa simplemente rediseñar la deuda en términos de plazos, diferir los vencimientos, eso con el ánimo de hacerlo más liviano. Puede darse una quita de la deuda, es decir, una parte de la deuda puede, si el acreedor financiero está de acuerdo, cuando la empresa tiene ya pocas posibilidades de salvarse, puede haber una quita de la deuda, o puede renegociarse los intereses, la tasa de intereses, o puede reprogramarse años de gracia. Hay distintas fórmulas en el mundo financiero para intentar, digamos, aliviar de la situación, digamos, de crisis financiera que esté atravesando una empresa. No es nuestro caso. Nosotros lo que estamos fundamentalmente queriendo es hacer una especie de reperfilamiento que significa un poquito alargar la deuda para que sea más llevadero, más manejable, sin alterar el monto de la deuda
y sin alterar la tasa de interés, es decir, las condiciones en las que fueron asumidas esos compromisos financieros con los acreedores. Eso es todo. Correcto. Y para eso se está trabajando, ¿no? Se están comenzando a hacer... Sí. Estamos ideando, estamos trabajando con bancos locales, también como bancos internacionales. Hay varias propuestas en torno a este tema. Probablemente lo haremos en los próximos meses. Todavía no está definido exactamente cuál será el camino que optemos. Todo el mundo sabe que Petroperú tiene una deuda importante. Por lo tanto, por la situación que encontramos cuando asumimos la dirección, hay que hacerlo un poquito más llevadero, las obligaciones financieras que tiene la empresa, ¿no? Tenemos un problema de capital de trabajo, necesitamos un poco más de liquidez, y eso se hace fácilmente haciendo un poco de ingeniería financiera. Efectivamente. Ahora, hay que reconocer también que Petroperú y ustedes que están ahí tratando de sacarla adelante, no ha sido llevada de la mejor manera. Ustedes intentan, reitero, reflotarla. Para muchos dicen que esa empresa ya no reflota con nada y esa empresa ya está quebrada. El Estado peruano debe vender Petroperú. Sin embargo, ustedes confían todavía en la empresa. El 2024 se cerró con una pérdida que estaba proyectada en 1.030 millones de soles. Ustedes cerraron con una pérdida de 770 millones, o sea, muchísimo menos de lo que se había proyectado en 2024. Están trabajando este 2025. ¿Cómo llegarán, según sus proyecciones, al cierre de este año? Según las metas que ustedes han trazado, reitero, no le voy a decir que no le voy a pedir, sería una locura pedirle que salga en azul, sería pues magnífico, un sueño, pero ¿cuánto proyecta ustedes, más o menos, cuál sería su meta, la meta de ustedes como directorio de Petroperú al cierre del 2025, según las proyecciones que se tienen? Carlos, quienes conocemos el mundo empresarial, más o menos entendemos que salir de una profunda crisis, de unas pérdidas abultadas, no es fácil salir, y lo has dicho muy bien tú, Carlos. Quienes conocen cómo se maneja una empresa tan grande, tan compleja como Petroperú, lo entenderán fácilmente. En cifras gruesas, muy puntualmente, para que los que ven tu programa y los que nos escuchan lo entiendan, al cierre del ejercicio 2024 se tenía una pérdida acumulada de aproximadamente 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y es consecuencia de una serie de decisiones equivocadas que tomaron presidentes anteriores. Es la sumatoria de una serie de errores absurdos, de errores tontos que cometieron los presidentes anteriores. No sé si lo han hecho adrede, no sé si es por incompetencia, no sé si es por un trabajo mediocre, pero si se mantenía esa línea de proyección de 1.030 millones de pérdida el año 2024, en este momento la empresa estaría técnicamente quebrada. Llegamos en noviembre del año pasado, tomamos una serie de medidas drásticas y paramos la caída de la empresa. Esa empresa casi muerta, revivimos, logramos estabilizarla y el año pasado cerramos con unas pérdidas de 250 millones de dólares menos. Es decir, al Estado le hemos ahorrado, el ejercicio pasado, 255 millones de dólares. Es muchísimo dinero. Y luego este año, 2025, va a ser un año infinitamente mejor comparado con los ejercicios 2023, 2024. Estamos ahora mismo ya cerrando la contabilidad del primer semestre de este año. Hemos visto y tenemos utilidad bruta, tenemos EBITDA positivo, si bien las pérdidas todavía están significativas, en torno a 200 millones, es consecuencia de una carga financiera muy elevada que tenemos como empresa. Pero esos 200 millones de pérdidas que estamos ahora más o menos calculando para el primer semestre de este año, lo vamos a convertir en un azul en lo que resta de este año. Nos falta 6 meses, porque todavía la contabilidad de julio está desarrollando,
y nos está yendo magníficamente bien. Estamos vendiendo mucho, tenemos una cuota de mercado recuperado de 30%, estamos exportando a Brasil, exportando a Ecuador, exportando a Bolivia, lo que nunca se hacía antes. Es decir, estamos mostrando al país que cuando se gestiona con profesionalismo, con decencia, con transparencia, con eficiencia, haciendo economía por todo lado, se puede hacer una empresa rentable. Es lo que faltaba en Sí, Petroperú. van a vender también, Desafortunadamente, mucha gente que pasó por sí. Petroperú tenía otros objetivos, otros fines, otros planes, no precisamente planes que orientaban a que la empresa mostrase resultados positivos para el país. Ese es el gran tema, ese es el gran problema. Ahora se empieza a abrir un poco el debate. Cuando ven que estamos empezando a salir, pues hay ataques de gente, incluso exdirectores, exfuncionarios de Petroperú. Yo creo que eso es un problema absolutamente de deslealtad total. Cuando ven que la empresa está mostrando cifras muy interesantes, empieza el ataque furibundo de algunos personajes que tienen incluso procesos penales con Petroperú. Así que autoridad moral de los exdirectivos no tienen ninguno, fundamentalmente en los últimos 5 o 10 años. Muchas de las críticas se van direccionadas a que el Estado va a volver a subvencionar a la empresa. Y ellos manifiestan y cogen eso de excusa a decir, o sea, ya el Estado no puede seguir subvencionando a Petroperú por muchos años, le está haciendo perder al Estado muchísimo dinero. ¿Cómo responder a eso? Es una cantaleta, es una calumnia, es un mensaje absolutamente de poca monta, Carlos. Ese argumento no tiene ningún sustento. Primero, Petroperú no recibe ni un sol del presupuesto nacional. Nosotros no formamos parte del presupuesto nacional. Cada sol que gastamos, cada sol que invertimos, lo generamos nosotros. Es una industria compleja. Nosotros como empresa creamos riqueza, transformamos materias primas en productos acabados para dinamizar la economía del país. Hay terrible ignorancia o simplemente adrede lanzan ese mensaje de que Petroperú es un barril sin fondo, que el Estado subvenciona, que va a ir un salvataje. Me parece absolutamente trivial, indefendible. Que me salga un economista, un debate serio, riguroso, fundamentado, con ideas nuevas, encantado de escucharlo, pero conociéndolos de quién viene, pues realmente yo le doy poca importancia. Correcto, pero sí ha habido, años atrás, sí el Estado subvencionaba, ¿verdad? A Petroperú No, para... lo que hace el Estado, a ver, sobre esto me parece importante aclarar. A ver. La empresa Petróleo del Perú tiene accionistas, tiene dueños. Y los dueños pueden hacer dos cosas. Aportar más capital para que tenga un patrimonio mayor o prestar a la empresa, como cualquier otro prestamista. Por alguna razón una empresa está pasando una situación difícil, financieramente hablando. Por lo tanto, en ese escenario de que la empresa está mala financieramente, el accionista, repito, tiene dos caminos, dos opciones. Aumentar el capital vía ampliación, emitiendo nuevas acciones y ampliando el capital social. Eso es un camino absolutamente lícito, legal, normal en el mundo empresarial. Y el otro camino es, en lugar de aumentar capital, lo que hace el accionista es prestar dinero a la empresa. Préstamo, como cualquier acreedor financiero, presta dinero, y por supuesto ese dinero se contacta como pasivo, y luego, dependiendo del plazo por el que se presta, ese dinero se devuelve al Estado, pagando los intereses de mercado, y al final se devuelve el principal de ese préstamo. Esos son los dos caminos que normalmente se tienen. Y eso es lo que hace cualquier empresa. Claro. Y si eso en épocas pasadas, pero eso es normal. Los accionistas no quieren que su empresa quiebra. Yo no quisiera que mi empresa quiebre. Yo quiero que mi empresa siga sobreviviendo en el mercado, siga adelante, siga operando, siga siendo una empresa importante para la economía del país. ¿Qué cosa yo hago como accionista? Simplemente tengo esas dos opciones. Aumento capital o, en su defecto, hago préstamos a la empresa para que en un momento determinado me devuelva ese préstamo. En el supuesto de que la empresa no pudiese devolver el préstamo, Claro, no puede, claro. al accionista, en este caso al Estado, ¿qué se hace con ese préstamo? Se puede capitalizar. Es decir, ese pasivo
que estaba en la contabilidad de la empresa se transfiere o se traslada al patrimonio y se convierte en capital de la empresa. Y ese es el mecanismo normal como se manejan los negocios. Claro. Y eso es lo que se ha hecho en los últimos Claro, años. claro, pero en un negocio también prestarle a una empresa que no genera dividendos es complicado también, ¿no? O sea, hablando empresarialmente. Pero también hay 5 interesados en la reestructuración de la petrolera estatal. Cuéntenos, ¿cómo va esto? Se habla que desde a fines de septiembre me parece que ya se tendrían noticias. A ver, primero, varias cosas aquí, Carlos. Primero, esta empresa, la petrolera de todos los peruanos, de que siempre se dice de todos los peruanos, en este momento está recuperando cuota de mercado, que es importantísimo. Encontramos con 25%, estamos en 30%. Queremos cerrar este año en torno a 32%. Tenemos un horizonte hasta el año 2030. En ese periodo, en promedio, debiéramos tener una cuota de mercado en torno a 35-38%. Vamos a trabajar en esa dirección. Recuerda, Carlos, que en algún momento, cuando yo fui presidente de Petroperú, el año 2003, 2004, 2005, teníamos una cuota de mercado de 53%. 53%. Habíamos caído hasta 20-25%. Y lo que estamos ahora es recuperar eso que perdimos. Primer paso. Segundo paso, lo que estamos haciendo es estabilizar nuestras refinerías. Las 3 refinerías que tenemos en la selva, en la costa y aquí en Lima, están trabajando en su pleno rendimiento, a su plena capacidad. Y eso para nosotros es la garantía de que tenemos suficiente producto para atender el mercado nacional. Y en tercer lugar, lo que estamos haciendo es cumplir estrictamente lo que se establece en el decreto de urgencia 013-2025, 2024, mejor dicho, porque este decreto se ha emitido el año pasado. Estamos cumpliendo porque dicho decreto recoge o fija concretamente que debemos reducir 30% de costos y gastos durante el ejercicio 2025. Eso es lo que estamos haciendo y eso pasa por manejar con eficiencia, haciendo más con menos, optimizando recursos, repito, reduciendo gastos. Y eso, todos esos trabajos nos va a permitir cerrar este año, esperamos, por lo menos en equilibrio. Hablando deportivamente, yo me conformaría, Carlos, con empatar el partido. Perfecto. Porque ya es un gran esfuerzo que se hace después de estar en las profundidades, llegar a la superficie. Y a partir de ahí entra un proceso de recuperación lenta. Pues yo creo que es un gran mérito de los que trabajan en Petroperú. Señor Narváez, ¿se está exportando combustible, según entiendo, a Brasil, Ecuador y Bolivia? O sea, Petroperú está vendiéndole a esos países combustible. Sí, exportamos. En este último semestre de este año tenemos muchos pedidos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué los brasileños de Manaus nos compran a nosotros? Porque somos una empresa que estamos proyectando confianza, credibilidad, y nuestros productos son de calidad y son competitivos. Hace 2 semanas atrás yo estuve en Talara firmando un acuerdo con los directivos de Petroecuador. Petroecuador es la empresa pública de los ecuatorianos. Tienen mucho interés en ellos exportarnos a nosotros petróleo, porque producen mucho petróleo, y nosotros, a cambio, exportarles a ellos productos, gasolinas y diésel principalmente, incluso asfaltos que estamos despachando. Y a Bolivia tenemos el día de mañana, justamente, el gerente comercial de Mercado Exterior está viajando a Bolivia para concretar algunas operaciones puntuales. Es decir, tenemos 3 frentes abiertos y nos está yendo muy bien. ¿Por qué? Porque pues, nuestros productos son competitivos, son de buena calidad, responden a los estándares internacionales y honramos la palabra, cumplimos lo que prometemos. Y eso creo que es lo que valora mucho el cliente. Correcto. Ahora, también hay que decir que la gasolina o el combustible de Petroperú tiene un precio bajo en el mercado. Eso lo hace también muy competitivo y regula también el precio en el mercado peruano del combustible. Y la idea también es que se encuentren más servicios, más autoservicios, más grifos, como quieran llamarlo. ¿Cómo marcha esto en Petroperú? ¿Cómo lo tienen en agenda?
Sí, y una de las cosas importantes de una empresa pública es que no sea carero con sus productos, ¿no? Tenemos un rol social importante. Estamos en toda la selva peruana, en toda la Amazonía, donde la empresa privada no puede ir porque simplemente no es negocio para ellos. Cubrimos todo el territorio nacional, estamos prácticamente en los lugares más apartados del país. Nuestros productos son mucho más baratos que la competencia, pero no solamente es eso, es que es de mejor calidad. El rendimiento de nuestras gasolinas, el rendimiento de nuestro diésel es 25% más de mejor rendimiento que el de la competencia. Y eso está demostrado, y está demostrado en los laboratorios que tenemos en Talar y en el laboratorio que tenemos aquí en Conchán. Tenemos unos laboratorios certificados internacionalmente. Y yo creo que poco se conoce lo que realmente es Petroperú. Y por eso cuando no se conoce, pues bueno, no se ama, no se defiende. Y la idea es que los peruanos debiéramos hacer un esfuerzo un poquito más de conocer nuestra industria, nuestras empresas y sobre todo la empresa de Petróleo del Perú, que es la empresa más compleja, la industria más compleja que tenemos en el país. Petroperú no es una empresa que fabrica chocolates, panetones, no fabrica cerveza, bebida. Es una industria muy, muy compleja, Carlos, muy compleja. Te invito a que lo conozcas, nuestras refinerías. Y creo que es orgullo para los peruanos que tengamos una refinería tan compleja, tan moderna, una de las más modernas del mundo, donde trabajan ingenieros peruanos, jóvenes profesionales, que crean riqueza. No es una burocracia, no es un ministerio. Nosotros no estamos empeñados en gastar el presupuesto que nos asigna. Nosotros creamos riqueza y esa riqueza que creamos transferimos al Estado para que el presupuesto nacional se nutra de esa riqueza que crea su empresa el Estado. En esa área estamos. Correcto. Señor Narváez, para terminar, se habla que la empresa Petroperú demandará a la aseguradora Mapfre en una denuncia millonaria que se piensa hacer o ya se decidió, porque es la información que también está que trasciende. Sí, hay un caso súper interesante y muy preocupante. Nosotros tenemos como empresa grande una serie de seguros. Hay un seguro que data del año 2019-2020 con el tema del COVID. La aseguradora en ese momento era Mapfre. Parece que hasta este momento no ha honrado con su compromiso y estamos siguiendo estrictamente ante la negativa de la empresa, siguiendo estrictamente todo el proceso legal que corresponde. Por más de 400 Yo creo que millones más de vale dólares. que la empresa honre su compromiso de contratos firmados y nosotros vamos a exigir que así sea, porque es un derecho que nos asiste por ley. Correcto, señor Narváez. En todo caso, pues que Petroperú, según las expectativas que ustedes tienen, continúe trabajando. ¿Hay nuevos yacimientos? ¿Cómo marcha ese proceso? Perdona, no te escucho muy bien, En Carlos. torno a los yacimientos, ¿hay modernidad, tecnología? ¿Han descubierto nuevos yacimientos? ¿Se va a explorar? ¿Cómo marcha eso? Porque hay que garantizar su permanencia en el tiempo también, ¿eh? Bueno, me parece una excelente pregunta, Carlos. Primero, el negocio petrolero, como decía hace un momento, es muy complejo y tiene una serie de eslabones, lo que llamamos la cadena de valor en el negocio de los hidrocarburos. El negocio más rentable, que deja buenos, pero buenos márgenes, es el negocio de exploración y producción petrolera. Y luego está el negocio del transporte, está el negocio de la refinación y finalmente el negocio de la comercialización. El primer eslabón más importante es extraer petróleo del subsuelo y venderlo a las refineras que demandan ese producto. El margen que deja por extraer un barril de petróleo del subsuelo es altísimo, en torno a 45-50%. Nosotros tenemos en el país una serie de lotes como país, pero el grueso de esos lotes está en manos de los privados. Hace un año y medio, casi 2 años, tenemos un par de lotes pequeños en el noroeste, el lote 1 y el lote 6, ya son viejos lotes, que producen muy poquito. Y tenemos en el Zócalo el lote Z69, es decir, tenemos 3 lotes que se va a vencer ahora entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre tenemos que devolver al Estado esos lotes cuando debiera quedarse en Petroperú, dado que los lotes son del Estado, pero no es así. Desafortunadamente no es así.
El lote 10 estamos compartiendo con una empresa privada, tenemos una participación de 40% nosotros y el 60% la empresa privada, y trabajamos de la mano con una empresa privada. Por lo tanto, en promedio, más o menos tenemos producción propia en torno a 10.000 barriles. Eso es la que nutre un poquito nuestra refinería. La diferencia tenemos que comprar a los privados o en su defecto importar desde otros países. En camino tenemos dos lotes importantes, el lote 192 en la selva. Ahora mismo estamos en la etapa final de seleccionar un operador local para que trabaje con nosotros de la mano. Y el lote 64 igualmente está en proceso de licitación internacional. Vamos a ver cómo nos va, esperamos que haya postores estén interesadas empresas petroleras en trabajar en la selva y que eso daría lugar al uso del oleoducto norperuano que actualmente está inoperativo. Es decir, no está operativo, pero no se transporta petróleo. Ese es nuestro gran problema en este momento. Bueno, señor Alejandro Narváez, le agradezco muchísimo por haber conversado en detalle, en tan poco tiempo, pero de diversos temas que era necesario también aclarar. Le agradezco muchísimo, señor Narváez. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Un abrazo. Hasta otro momento. Señor, ha sido Alejandro Narváez, presidente del directorio de Petroperú, dándonos detalles, explicaciones de cómo marcha la empresa y cuáles finalmente son los avances que se tiene y qué espera de ella más adelante. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos para conversar pues qué expectativas se tiene del mensaje presidencial y finalmente cómo queda la institucionalidad del país en el último año de gestión de Dina Boluarte. Volvemos.